cuando Cristo le dijo a sus discípulos que debían tomar su cruz y seguirle, muchos de los que seguían a Jesús se echaron atrás, porque sabían lo que implicaba, lo que significaban estas palabras, el tomar la cruz. En aquella época el que cogía una cruz era porque lo iban a crucificar. Cargaban con la cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados y era como decir que iban a morir. Y es me sale la palabra ahora mismo, es una demanda muy alta por parte de Jesús, el renunciar a tu vida, a todos los deseos que te propone este mundo pasajero para seguirle a Él, y el galardón de Dios es la vida eterna. Vamos a ir buscando el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, los versículos del 1 al 23. Y esta semana leía en el periódico un comentario de un escritor gran canario que ha ganado un premio de literatura, y él afirmaba lo siguiente, en palabras textuales de este escritor. Decía: soy de los que piensan que los monstruos no existen. No es buenismo, es peor. Si los monstruos no existen, significa que cualquiera de nosotros es capaz de hacer el mal. Cuando alguien hace algo terrible, se le pone el apodo de ogro o monstruo. Se trata de una persona igual que el resto. Lo que pasa es que ha hecho el mal. Por eso debemos vigilarnos a nosotros mismos, porque podemos caer en hacerlo. Todavía en este mundo nos sorprenden sucesos que vemos en los informativos, personas normales y corrientes capaces de hacer lo más terrible. Y enseguida las televisiones, la sociedad, los políticos comienzan a buscar culpables entre los unos y los otros y a buscar soluciones, y nos damos cuenta de que el problema persiste. Nos damos cuenta de que invirtiendo millones, que haciendo las cosas de una determinada manera o de otra, la realidad es que seguimos encontrándonos con monstruos. Y a veces tenemos la imagen del monstruo, ese asesino que existe ahí, pero esta pandemia, por ejemplo, ha destapado monstruos de andar por casa. Hemos visto cómo han surgido conflictos entre los que se quieren vacunar y los que no se quieren vacunar, los que llevan la mascarilla, los que no la quieren llevar, los que quieren llevar medidas higiénicas más severas o los que la llevan con menos rigidez. No voy a entrar en decir si unos tienen la razón o la tienen otros, sino que hemos podido ver las reacciones de odio que se han generado en los unos y los otros, entre vecinos, entre personas que vivían puerta con puerta. Unos diciendo que habría que obligar, que habría que forzar a otros a vacunarse, que si no se vacunan habría que prohibirles salir a la calle. Los otros defendiendo su derecho a no vacunarse por su salud, tachando a los demás de borregos que son conducidos por los gobernantes. El pasaje que compartimos hoy analiza la raíz del problema del ser humano. Y lo que es más maravilloso es Dios quien nos revela la raíz del problema del ser humano, la raíz del problema que tienen ustedes y que tengo yo también. Vamos a leer este texto. Repito, se encuentra en Marcos, el capítulo 7, los versículos del 1 al 23. Se va a proyectar la lectura también. Marcos, el capítulo 7, los versículos del 1
al 23 y dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a sí a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hasta aquí la lectura. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Dios santo y eterno, Dios del cielo, que tu nombre sea glorificado en todo momento, en todo lugar. Señor, deseamos ser moldeados por ti para que tu reinado sea sobre nuestras vidas. Abre, Señor, nuestro entendimiento ante tu palabra. Señor, ayuda a este siervo inútil a presentar el mensaje y que tu Espíritu Santo tome el control. Perdona que olvidemos nuestra condición y de dónde nos has sacado, creyendo que somos algo más de lo que realmente somos. Y protégenos, Señor, de los deseos de nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a entrar de lleno en el texto para tratar hoy tres puntos que nos presenta el pasaje. Un primer punto es la identificación equivocada del origen del problema, que podemos ver en los versículos del 1 al 13, para posteriormente el Señor revelarnos la raíz verdadera del problema, en los versículos
del 14 al 23. Y por último veremos la solución al problema. En el texto que hoy hemos leído, que hoy hemos compartido, vemos el enésimo enfrentamiento entre los fariseos y Jesús. La fama de Jesús crecía, como hemos visto también en capítulos anteriores, y es que sus increíbles milagros y también la autoridad con la que él explicaba la palabra habían llegado a oídos de todos. Vimos cómo el rey Herodes, el rey que gobernaba la región de Galilea, había escuchado también de lo que estaba haciendo Jesús. Su fama había llegado hasta sus oídos. También nos dice esta lectura que estos fariseos y escribas habían venido desde Jerusalén. Y esto nos indica que los fariseos de la región de Galilea estaban siendo continuamente superados por la sabiduría de Jesús, y temiendo el impacto que Jesús estaba causando en la gente, decidieron pedir ayuda pues, al Sanedrín, a los fariseos que se encontraban en Jerusalén, de forma que mandasen pues, fariseos y escribas mejor preparados, que tratasen de rebatir las enseñanzas de Jesús y les devolvieran pues, ese estatus que ellos tenían de religiosos que dirigían al pueblo. Cristo estaba poniendo de manifiesto la hipocresía de estos grupos que se refugiaban en las prácticas religiosas y dejaban a un lado a Dios. Y este pasaje vuelve a ser la prueba irrefutable de esa situación. Primeramente, estos fariseos lanzan una acusación, y la lanzan en forma de pregunta en el versículo 5. Le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y esta pregunta surge porque los fariseos se habían estado fijando en los discípulos para ver si podían encontrar algo con lo que acusar a Jesús. Y utilizan este hecho, no lavarse las manos antes de comer, para cuestionar la autoridad que Jesús tenía sobre sus discípulos. Parecía que Jesús estaba permitiendo que no llevasen a cabo este ritual, que al parecer pues, era tradicional en la cultura judía. Los fariseos no acusaron la conducta de los discípulos directamente, porque en realidad no tenían nada de qué acusarlos. La ley de Moisés sí prescribía una serie de lavamientos ceremoniales para los sacerdotes, que debían tocar utensilios dedicados a Dios en el templo y debían tocar comida consagrada a Dios en el templo. También la ley de Moisés plantea una serie de ritos que tenían que ver con el lavamiento de ropa de personas con enfermedades en la piel, y una serie de ritos más, de lavamientos que debían llevar a cabo, pero en ningún lugar de la ley decía nada de lavarse las manos de forma particular antes de comer. Y es que los fariseos habían cogido tradiciones que se habían ido instaurando poco a poco y las habían convertido en ley. Los rabinos o maestros de la época habían ido estableciendo una serie de prácticas no explícitamente reflejadas en la ley de Dios, como una barrera de protección ante las impurezas que pudieran contaminarlos y hacerlos impuros delante de Dios. Y tal como dice Marcos en el versículo 3, estos fariseos y judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, era una tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Hasta ese extremo llegaban estos radicales del ritualismo. Lavaban los vasos, las jarras, por miedo a no saber si ese vaso podría haber sido tocado por una persona que a su vez hubiese sido tocado, por ejemplo, por un gentil. Y determinaron incluso las formas correctas de lavarse las manos antes de comer. Por ejemplo, ellos cogían y primeramente ponían las manos con los dedos hacia arriba
para que vertiesen agua sobre las manos y corriese el agua por las muñecas, para después bajar los dedos y volverse a echar agua, y por último pues se frotaban los puños con las manos. Y este era el ritual que ellos seguían, pero no solamente antes de comer, sino que después de comer el primer plato volvían a llevar a cabo este ritual que había quedado como eso, como un rito. Y muchos otros rituales que los judíos habían ido creando, al principio quizá con buena intención, con la intención de proteger la ley de Dios, pero que al final lo que habían logrado era que se colocase por encima de la ley de Dios. Jesús no les sigue el juego, en vez de responderles a esa pregunta que ellos le hacen, Él les acusa de hipocresía. Con la misma determinación con la que Jesús empezó a hablar en parábolas, Él condena a estos religiosos que no venían buscando una explicación, sino que lo que buscaban era salvar su prestigio delante de los hombres. Y Jesús los confronta con la palabra de Dios. Aprovechando las palabras del profeta Isaías, Jesús manifiesta el comportamiento hipócrita de los fariseos, que de forma externa llevan a cabo ritos superficiales, que por fuera dan apariencia de santidad, pero que esconden corazones corruptos e ingratos a Dios. Mateo 23 es un testamento contra la falsedad de estas personas. Jesús, en el capítulo 23 de Mateo, expone cómo son verdaderamente estas personas hipócritas. En el versículo 27 Él los llama sepulcros blanqueados. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estos ritos falsos, estos ritos que se habían impuesto incluso por encima de la ley de Dios, no solamente los practicaban ellos, sino que habían arrastrado al pueblo a practicarlos, forzados porque si querían ser considerados dentro del pueblo judío, pues tenían que seguir estos ritos. Si no los seguían, podían ser expulsados de la sinagoga, y la consecuencia de eso era que los vecinos les volvieran la espalda. En los versículos del 10 al 13 Jesús les propone o les expone un ejemplo real de lo que estaban consiguiendo con esas normas complementarias a la ley, que lo que hacían era incluso llevar al incumplimiento de la ley de Dios. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y esta era la situación que se daba. La ley de Moisés era clara con respecto a honrar a padre y madre. Los hijos debían hacerse cargo de las necesidades de los padres. Antes no había pensiones, y cuando las personas se hacían mayores y ya no podían ganarse el sustento para comer, pues los hijos se hacían cargo de los padres en obediencia a la ley de Dios. Pero las tradiciones judías se habían sacado de la manga una práctica llamada corbán. Esta consistía en declarar que los bienes que tú quisieras, bienes, la parte de los bienes que tú quisieras, incluso todas, las podías prometer a Dios. No tenías que entregarlos en el momento, podías usarlos cuando tú quisieras, podías usarlos si tú tenías necesidad. Y además, pues incluso podrías decir, ya no es corbán, y no pasaba nada, podías volver a recuperar esos bienes. Cuando uno se moría, ese dinero o posesiones se vendían y se entregaban como ofrenda. Por eso los había que, para no ayudar a sus padres,
declaraban sus posesiones corbán, dedicadas a Dios, y no tenían por qué emplearlas en la atención a sus padres. Y así ya no estaban obligados a sostener con ello a sus padres. Era una tradición aceptada, practicada comúnmente, pero que chocaba frontalmente con la ley de Dios. Llevaba a la desobediencia de la ley de Dios. Y como esas, muchas otras más. Todos estos ritos que intentan contentar, o que pensamos que contentan a Dios y que no son así, todo esto es lo que llamamos legalismo. Es reducir la relación del ser humano con Dios al cumplimiento de unos mandamientos y a llevar a cabo algunos ritos. Y a veces pensamos que es una costumbre de aquellos fariseos tan malvados, siempre serios y que buscaban el mal de los demás, pero es una práctica en la que caen muchas iglesias y en la que caemos muchos creyentes. ¿Y cuál es el peligro de ese legalismo? De reducir nuestra relación con Dios a una serie de normas. Y es que el legalismo da una falsa seguridad. Los fariseos pensaban que cumpliendo con esos ritos, incluso siendo más estrictos de lo que Dios demandaba, se podían considerar santos y justificados delante de Dios, como en la parábola del fariseo y el publicano. Ese fariseo daba gracias a Dios por no ser un pecador, ni seguir las prácticas de los demás pecadores, y se jactaba de lo bueno que era. Pero, como decía anteriormente, todos estamos expuestos a caer en el legalismo, a pensar que si cumplimos con una serie de normas que tengan cierto origen bíblico, estaremos a bien con Dios. Algunos creen que viniendo el domingo aquí, pasando una hora escuchando, cantando, de pie, sentado, da igual, que poniendo el reloj y orando 2 horas al día, cronometradas, que leyendo el devocional cada mañana, que participando de un ministerio en la iglesia o que dando una ofrenda, están cumpliendo con lo que Dios demanda. Y espero que me entiendan, no estoy diciendo que esté mal venir el domingo, no estoy diciendo que esté mal leer la palabra de Dios, no estoy diciendo que esté mal orar, ofrendar, participar de la obra de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que hacerlo, no te convierte en una persona santa. Que hacerlo no te reconcilia con Dios. Incluso te podría decir que llevar a cabo todas estas prácticas no te acredita como creyente salvo delante de los ojos de Dios. Las prácticas externas, si no son consecuencia de corazones verdaderamente transformados por Cristo, tienen tanta trascendencia en tu relación con Dios como la que tiene el que va el domingo a ver un partido de fútbol o el que juega al ajedrez en el parque. Son acciones. El legalismo transmite la idea de que Dios no es necesario. Y aunque quizá esa no fuese la intención inicial de los fariseos, lo que era cierto es que con sus normas complementarias habían llegado a la situación de ir en contra de la ley de Dios, como en el caso antes explicado del corbán. Pero no solo eso, sino que si se considera que cumpliendo esas normas nos conservamos santos delante de Dios, entonces no necesitaríamos a un Salvador enviado por Dios. En ese engaño vivían los fariseos, que no se consideraban enfermos con la necesidad del médico, como les dijo Jesús. Y en ese engaño viven muchos de los que creen que sus buenas obras les van a salvar. Y es aquí donde radica el quid de la cuestión. Es que el legalismo se equivoca estableciendo la raíz del problema. Estos fariseos, estos religiosos y gran parte de la sociedad de hoy establece que la culpa del comportamiento humano, que la culpa de lo que contamina al hombre se encuentra en fuerzas externas, factores ambientales y otros elementos fuera de nosotros mismos. La falta de valores en las personas, la falta de respeto por los demás se achacan a
una sociedad que no ha sabido transmitirlos correctamente. Incluso los más terribles asesinos son vistos como pobres víctimas de las circunstancias, de padres poco comprensivos o de la presión social que reciben las personas en esta sociedad. Y esto es fruto de considerar la contaminación como algo físico, pero no como algo espiritual. El legalismo plantea una serie de prácticas personales que nos protegen de esa contaminación física exterior, haciéndonos creer que eso se refleja en nuestra realidad espiritual interna. En el caso de los judíos del siglo I, estos ritos les protegían de todo aquello que Dios en su ley había declarado inmundo, pero habían olvidado que la ley lo que pretendía era poner de manifiesto la realidad del pecado del hombre, la imposibilidad del hombre de relacionarse con Dios a causa de dicho pecado y la necesidad del sacrificio perfecto que restablece la relación entre Dios y los hombres. Pero repito, nos es más fácil pensar que el mundo está en mi contra, que si oro 3 veces con las manos hacia el cielo durante 10 minutos y 5 con los ojos cerrados y la cabeza agacha, entonces estoy perdonado. Nos es más fácil pensar que llevando a cabo ritos, por muy difíciles que puedan llegar a ser, me costarán más o menos, pero estamos acostumbrados a pensar que con eso podemos ganarnos el favor de Dios, porque por nuestra naturaleza somos incapaces de reconocer que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos y que necesitamos a Cristo para ser salvados. ¿Dónde, pues, se encuentra la raíz del problema? Versículos del 14 al 15, y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cristo incide en la corrupción espiritual. Jesús estaba declarando que las cosas externas, como el comer los alimentos con las manos sin lavar ceremonialmente, no son la fuente de la impureza espiritual, que lo que ofende verdaderamente a Dios es aquello que se encuentra en el interior de cada persona. Es muy posible que estas palabras impactasen a la multitud a la que fueron dirigidas, porque estaban acostumbrados a seguir los ritos como forma de mantenerse santos, entre comillas. Pero no eran palabras nuevas. En 1 de Samuel, el capítulo 16, el versículo 7, escuchamos lo que le dice Dios a Samuel cuando le envía a buscar a David para hacerle rey. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El mismo pasaje de Isaías al que Jesús hacía referencia en los versículos anteriores ponía de manifiesto que lo que a Dios le importa no es nuestra apariencia exterior, que puede ser convenientemente alterada, sino la realidad espiritual interior que no podemos ocultar a los ojos de Dios. Los fariseos y escribas se retiraron confrontados y confundidos. No habían logrado su objetivo de desacreditar a Jesús. Por el contrario, Jesús había puesto de manifiesto delante de las personas que se habían acercado a la llamada del propio Jesús, que no había nada fuera del hombre que lo contamine y que la contaminación del hombre tiene un origen interno y que por tanto los ritos de los religiosos no tenían ningún valor. Los discípulos, por otro lado, iban a recibir una explicación mucho más minuciosa que iba a quedar oculta a fariseos y escribas, pero que sí iban a conocer a aquellos que estaban siendo preparados para continuar con la transmisión del Evangelio tras la resurrección de Cristo. Para entender lo que Jesús explica
debemos considerar que cuando él utiliza la palabra corazón no se está refiriendo al órgano del cuerpo humano que bombea la sangre, sino que se refiere a la parte espiritual del ser humano donde habitan nuestras emociones y nuestros deseos. El planteamiento que hace Jesús es que algo físico, algo externo, como pueden ser los alimentos consumidos sin lavarse las manos, no pueden contaminar el ser interior. Que la contaminación espiritual del hombre no viene del exterior, sino que reside en cada uno de nosotros. Que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Debido a nuestro corazón perverso, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras ideas, nuestras motivaciones, incluso nuestros razonamientos, están todos profundamente contaminados. Vemos que Jesús enumera una lista de comportamientos del ser humano que tienen claramente su origen en el corazón del hombre. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Es cierto que estamos sometidos a muchas tentaciones. Nos encontramos en un mundo que nos ofrece drogas, que nos acerca al sexo y a la pornografía, que nos da oportunidades para hacernos ricos mediante el juego, que nos plantea negocios turbios para mejorar nuestra posición laboral y social. Vivimos en una sociedad que alaba a los que pisan a los demás, a los que guardan rencor y no perdonan con sinceridad. Pero por muchas tentaciones a las que estemos sometidos, el hecho de caer en ellas es el resultado de dejarnos conducir por nuestro corazón. Y el problema no está en el juego, sino en el deseo de nuestro corazón por tener dinero fácil y sin esfuerzo y en grandes cantidades, lo cual nos conduce a jugar. El problema no radica en una sociedad que valore a los que tienen un buen puesto de trabajo, sino en el deseo de nuestro corazón de ser admirados por los que nos rodean. En muchos de nuestros conflictos con otras personas, en discusiones y peleas, vertemos la culpa sobre nosotros. La culpa es de él, la culpa es de ella, decimos. Pero es nuestro orgullo, nuestra dignidad, nuestras ansias de tener la razón la que nos mantiene en el conflicto, esperando que algo externo a nosotros dé el paso para resolverlo. Nada nuevo bajo el sol, fue el segundo pecado que cometió el ser humano. El primero, desobedecer a Dios, y el segundo, decir que la culpa era de otro. Adán echó la culpa a Dios de lo sucedido con el árbol prohibido. La mujer que tú me diste me dio de comer del fruto. Estoy seguro de que todos podemos identificar momentos en nuestra vida en los que nuestros corazones han manifestado algunas de las acciones que indicábamos en esta lista. Jesús les reiteraba que ningún ritual que el ser humano lleve a cabo puede purificar un corazón depravado. Tomar la Santa Cena, como hemos hecho hoy, no purifica un corazón depravado. Bautizarse no purifica un corazón depravado. Seguir el culto durante una hora no purifica un corazón depravado. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Tranquilos, no les voy a poner en el PowerPoint todos los versículos, desde Génesis a Apocalipsis. Lo cierto es que toda la Biblia nos habla de la solución al problema del pecado del hombre. El ser humano ha de adquirir una nueva naturaleza, un corazón nuevo. Necesitamos ser rescatados, necesitamos ser salvados de la esclavitud del pecado a la que nuestros corazones están sometidos. Y solamente el Espíritu de Dios puede producir eso. Dice Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 7, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La salvación no se logra por nuestras obras, por muy buenas que aparenten ser, ni por ceremonias religiosas, ni por ritos externos. Esa regeneración del corazón del hombre, que está íntimamente relacionada con la salvación, es un milagro por parte del Espíritu Santo, quien, según su voluntad, limpia los corazones de todos aquellos que, mediante la fe, aceptan a Jesucristo. Los fariseos no entendieron que la corrupción estaba dentro de ellos y que necesitaban de aquel Jesús que les estaba continuamente confrontando con su error. Y no tenía nada que ver con el hecho de que fueran fariseos. Pablo era fariseo, uno de los más radicales, pero él dejó atrás sus rituales, sus conocimientos, sus títulos, su herencia cultural, todos sus logros, y les explicaba a los filipenses en el capítulo 3, los versículos del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Han pasado más de 2000 años desde los sucesos que hoy hemos compartido y el corazón humano sigue igual. Un corazón egoísta que solo piensa en sí mismo, envidioso con los logros de los demás, incluso con los logros de los hermanos o los amigos. Un corazón orgulloso que busca la adulación de los que le rodean. Un corazón que piensa que siempre tiene la razón. Un corazón temeroso ante la muerte. Un corazón incapaz de reconocer que es profundamente perverso. Corazones que son incapaces de reconocer que necesitan de Dios y no lo buscan. Corazones que acusan a Dios de todo lo malo que sucede en el mundo y eluden cualquier responsabilidad sobre lo que sucede en el mundo. Pero ese es el problema, esa es la realidad. El corazón humano está tan corrompido que vuelve la espalda a Dios. Por eso Dios tuvo que venir, hacerse hombre y morir en la cruz para luego resucitar. Y solamente la obra del Espíritu Santo posibilita que los corazones de aquellos que por fe reconocen la obra de salvación de Jesús sean totalmente renovados. Por eso tenemos que contárselo a los que nos rodean. Por eso tenemos que repetírselo a los que pensaban. A los que pensábamos que nos habían oído, pero que no era el caso. Si nos visitas y tu corazón no ha sido transformado por el Espíritu Santo, yo no puedo darte una lista de cosas que tienes que hacer para ser considerado cristiano. Esto no funciona así. No hay una lista de cosas que hacer para ser cristiano, para ser santo. Primero has de reconocer que Jesús es Dios hecho hombre y que su muerte en la cruz es lo único que limpia
tus pecados, no lo que puedas hacer o dejar de hacer. Clama a Dios para que Él te lo muestre. Hermanos creyentes, no caigamos en el legalismo. En el legalismo con los demás, queriendo decirles lo que deben hacer para ser cristianos cuando todavía no conocen a Cristo. Eso tampoco funciona. Tampoco en el legalismo con nosotros mismos, reduciendo nuestra relación con Dios a ritos externos, a minutos cronometrados de oración, a capítulos diarios de la Biblia, a lenguaje evangélico o a cumplir con los cultos semanales. Si pensamos que haciendo nos ganamos el favor de Dios, estamos completamente equivocados y corremos el peligro de pensar que somos creyentes cuando no lo somos. Examinemos nuestro corazón a la luz de las Escrituras. Como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Comprobemos si nuestros corazones han sido transformados por la obra del Espíritu o por el contrario siguen manifestando adulterio. Nos deleitamos o pensamos en otras personas que no son nuestros respectivos maridos o mujeres. Fornicaciones. Buscamos satisfacer nuestros deseos con el pecado sexual, la pornografía. Homicidio. ¿Deseamos la muerte de alguien? Hurto. ¿Robamos? ¿Estamos robando? Avaricia. ¿Deseamos acaparar dinero o bienes materiales para nuestro uso propio? Maldades, engaños, defraudamos Hacienda, vendemos material de forma engañosa o decimos o prometemos una cosa y después hacemos otra. Lascivia, lo que nos motiva a hacer las cosas es la búsqueda del placer, de la comodidad. Envidia, envidiamos a nuestro hermano que se sienta en el banco de al lado por lo que Dios le da, por la familia que Dios le dio, por el trabajo que tiene, por la casa que tiene, por la ropa que tiene, por el coche que tiene, por las labores que desempeña en la iglesia, por el cariño que le tienen otros hermanos. Rencores. Tenemos rencor hacia algún hermano por algo que nos hizo alguna vez y seguimos manteniendo con él la distancia. Maledicencia. Nos pierden nuestras palabras. Quizá nuestras palabras manifiestan la realidad de lo que encierra nuestro corazón. Soberbia. Nos creemos superiores a nosotros. Conocemos más que nadie de la Biblia y lo utilizamos para ser considerados superiores y no para edificar a otros hermanos. No podemos llamarnos hijos de Dios y ser practicantes continuados de ninguno de estos pecados. Tampoco podemos luchar contra ellos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Dios limpie nuestro corazón de todos ellos. Pidamos a Dios que perfeccione nuestro corazón y que lo limpie de todo lo que verdaderamente nos contamina. Si Dios verdaderamente nos ha limpiado, somos nuevas criaturas en Cristo, que se deleitan en guardar la palabra de Dios, no en la memoria, sino en los corazones, de modo que el servicio se convierte en un servicio que no espera de Dios nada a cambio, sino que sirve por obediencia. El amor se manifestará entre los hermanos que comparten un mismo espíritu, una misma fe. Y si alguna vez fuimos conducidos por algunos de estos sentimientos del listado que lo fuimos, finalmente con corazones limpios se manifestará en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Dios Todopoderoso, estamos agradecidos por tu palabra, Señor, por tu gracia para con nosotros, por venir a este mundo a cambiar nuestros corazones y hacer el sacrificio perfecto que permite restaurar nuestra relación contigo. Clamamos a ti por aquellos que han escuchado hoy tu palabra y que aún no saben que eres el único camino al Padre.
Clamamos a ti para que completes la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Que alimentes con tu palabra los vacíos de una vida imperfecta que necesita de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.